4 de la tarde ya con 7 minutos, 4 con 7, y ya estamos de vuelta para poder seguir acompañándoles en esto que queda de la jornada. Hasta las 21 horas vamos a estar con ustedes aquí en la ciudad. No para, un programa que los acompaña con información, con música, noticias nacionales, internacionales, etcétera, y también con un dato de cultura, cómo no. Ya tenemos conectados a nuestros queridos amigos invitados que nos van a justamente hablar hoy día de esto que es un tema que está como un poquitito desconocido. Mucha gente no sabe que existe esto. Nos habíamos contactado previamente con nuestro querido amigo Fernando Maureira, que ya está con nosotros por ahí. Fernando, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Un gusto de saludarte, Fernando, nuevamente por acá. La idea que teníamos de poder empezar a implementar estas secciones es llevarle a nuestros amigos, de tanto de La Serena como aquellos que nos visitan, un poco la historia de La Serena, porque La Serena no solamente son iglesias, no es solamente la avenida de Aguirre, hay mucho más por descubrir también, y para eso tú nos contactaste con un invitado que también sabe mucho. No sé por qué tengo la idea que tu invitado fuimos compañeros de curso. No sé por qué, por el apellido me suena mucho. Yo tuve un compañero con tu nombre y tu apellido. Los dos son exalumnos del Liceo Gregorio Cordobés. Claro, vamos a darle la bienvenida. Por favor, preséntanos tú a nuestro invitado. Mira, trajimos de invitado a Luis Maleverán, de la Sociedad de Artesanos de La Serena. ¿Ya? Es una sociedad que tiene unos registros espectaculares, históricos, y para mí también ha sido un descubrimiento conocerlo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, gusto de saludarte, Lucho. No sé por qué me tinca que... ¿De qué generación soy tú? Partamos de ahí, perdóname que sea tan informal. 95. ¿Cuánto? 95. Ah, no, entonces no fuimos. Definitivamente no fuimos compañeros de curso. Yo salí mucho antes que tú, así que definitivamente no fuimos compañeros. Tu nombre y tu apellido me hacen acordar un compañero, sí, que era de Luis Maleverán justamente, pero sí, no fuimos compañeros. Sí, cuando yo llegué al liceo también me dijeron lo mismo, pensaban que éramos parientes porque ocupaban el mismo nombre, el mismo apellido. Él es de Andacollo. Después claro, consulté a la familia, claro, hay una relación de familia ahí entre Andacollo. Cuéntanos un poquitito. Oye, Lucho, cuéntanos un poquitito cuál es tu rol dentro de esta sociedad artesana, porque ustedes dos entiendo que se llevan re bien en este asunto, porque Fernando me dice, oye, mira, esto es aquí, y me explicó, y yo dije, fantástico, pero ¿cuál es, en qué consiste la sociedad artesana y todo lo que ustedes tienen? Tengo unas imágenes preciosas para poner entre medio, ¿eh? Sí, mira, más que todo quiero dar las gracias, la oportunidad, el espacio que nos dan para poder nosotros informar y entregar también nuestra historia, que es bastante extensa. Pertenecemos a una gran parte de la historia de nuestra ciudad de La Serena. Nosotros nacimos en 1862, imagínate, al comienzo de la República de nuestro país. Ya esta nació como una caja de ahorros, una caja de ayuda mutua entre todos asociados, y después con el tiempo fue convirtiéndose en una sociedad mutual. ¿Ya? Pero lo importante de esto que es una sociedad que empezó a organizar la sociedad en sí, de la ciudad de La Serena. Todas las personas ilustres, digamos así, o las personas que se incorporaron a la Sociedad Artesana de La Serena, fueron los que formaron políticamente la ciudad. Estuvieron en la Sociedad Artesana de La Serena industriales como Pedro Pablo Muñoz, políticos como Bernardo Sodoni y también educador, el astrónomo que consideraba para nosotros el astrónomo de la región de Coquimbo, el primer astrónomo de la región de Coquimbo, don Adolfo Formas Patiño, ¿ya? Don Francisco Antonio Machuca, profesor, historiador, ovallino, que peleó en la Guerra del Pacífico. Hay una serie de historias que a nosotros también nos liga con la sociedad, ¿no es cierto?, con las otras sociedades hermanas a nivel nacional, y también con el cuerpo de bomberos de la ciudad de La Serena, y también con la logia Luz Esperanza también nos ligamos. Nacimos y casi en los mismos años, la sociedad artesana es mucho más antigua, y después fue naciendo estas sociedades hermanas y también el cuerpo de bomberos y la logia Luz Esperanza, que los integrantes de estas instituciones incorporaron también a la sociedad de artesanos, que también está ligado con el tema de la educación. La sociedad artesano fue la primera escuela nocturna que tuvo la región de Coquimbo, formal. La primera escuela nocturna, no te creo, para los hijos de los obreros y artesanos. Oye, la sociedad artesana, se lo contaba.
es un rol súper importante el que cumple, porque y te voy a ser súper franco, nosotros conocemos la sociedad de artesanos como en algún momento como un local donde habían fiestas, que se arrendaba para fiestas, sí, matrimonio y eso, pero ustedes tienen un tesoro pero re grande. Miren, las imágenes que nos compartió Fernando son, y que la estamos viendo ahora en estos momentos, por ejemplo, de archivos, de algunas gráficas, de, por ejemplo, unos bustos de, entiendo, de un señor de apellido Clare. Fue el primer presidente que tuvimos. Ya. Fue el primer presidente que integró, ¿no es cierto?, la sociedad artesana. Fue la persona que inició esto en 1862, un mes de mayo. Imagínate, entonces ustedes tienen allí acumulado un tremendo tesoro histórico que la mayoría de la gente no conoce. Sí, mira, Luis, lo que a mí me llama mucho la atención, que cuando nosotros empezamos hace unos años atrás, estoy hablando como el 2014, 2013, empezamos ya a abrir de nuevo la biblioteca de la Sociedad Artesana, que tuvo cerrado más de 60, 80 años. No te puedo creer. ¿Ya? Sin uso al público. ¿Ya? Sin uso al público. Considerando que la Sociedad Artesana a comienzo del siglo a mitad del siglo XIX, su biblioteca fue abierta a la ciudad de La Serena junto con la biblioteca del Liceo Gregorio Cordobés, en ese caso, en ese entonces, el Liceo de Hombres, claro, para el uso público, porque no había bibliotecas públicas. Entonces la gente, después de sus quehaceres, después de las 7 de la tarde, ocupaban estas bibliotecas para poder aprender, habían profesores que enseñaban, había un interés de querer aprender, de querer conocer, ¿ya? Y la Sociedad Artesana abrió las puertas, y después de tantos años se cerró, porque la sociedad sufrió una serie de situaciones y la biblioteca se cerró. Y cuando se cerró el colegio, se cerró la biblioteca, porque están unidas, ¿ya? Imagínate que la primera escuela nace en 1874 y ya termina como en 1980 aproximadamente, duró por muchos años, muchos años. Oye, Fernando, entonces, al final de cuentas, ustedes, tanto en el rescate patrimonial, rescate histórico, están haciendo una pega, pero de hormiga. O sea, tú estás por el lado, Fernando, de las muestras históricas, que, entre paréntesis, fue un éxito, me contabas, que fue fantástico el evento del día 19 ahí en el sector del Faro. Súper bien. Y por otro lado, ustedes, con este rescate patrimonial, por un lado, las muestras, por otro lado, lo que nos estaba contando Luis, que tiene que ver con la primera escuela nocturna, que tiene que ver con esta biblioteca que hubo acá, que se abrió de manera paralela a lo que es el Gregorio Cordobés. De verdad, yo estoy, pero admirado, y te presento públicamente mi respeto, tanto a ti, Fernando, como a Luis, por este rescate patrimonial histórico que están haciendo, que no queda solamente en un concepto. Ustedes no se quedan con el amor a La Serena nomás. Tú estás haciendo, te estás mojando la camiseta, pero poniendo la camiseta 100%, Fernando, por lo que es el rescate cultural, y la pega que está haciendo Luis por otro lado. De verdad que con lo poco que te he escuchado, yo me saco el sombrero. Estás manejando unas cifras, pero que nadie conoce. Es que lo que pasa que, bueno, yo la verdad es que el rescate no lo hago yo, lo hace Luis, lo hacen los otros profesores que ellos son los historiadores y son los expertos en hacer este tema. Yo, yo soy administrador de empresas, especialista en marketing, entonces mi función es más por el lado de la divulgación. Claro. Soy un fanático de la historia. Así como tal vez sabemos mucho, que tenemos otras profesiones y nos dedicamos a esto, a conocer, a tratar de descubrir. Y en ese descubrimiento, a través de Alan, yo he ido llegando al profesor Luis Maleverán, al Francisco Aspe, al Raúl Campo, que están todos ligados a este tema del rescate patrimonial. Entonces se ha hecho una linda amistad y para mí sigue siendo un descubrimiento. De hecho, el otro día que fui a grabar, para mí todavía me maravilla encontrar, por ejemplo, esos diarios de 1882 eran. Claro, el Coquimbo. O la primera acta de la fundación de la Sociedad Artesana. O sea, uno dice, en un laboratorio nomás podría tener acceso a eso, y lo tienes ahí mismo. Sí, pues ahora, en ese contexto, Fernando, te pregunto, Luis, ¿la gente tiene acceso directo, por ejemplo, a estos documentos? Obviamente a lo mejor no va a poder manipular, porque, bueno, yo le contaba a Fernando, yo tuve la suerte también de trabajar en el Centro de Estudios Mixtalianos con Rolando Manzano, y en esos proyectos de microfilmación tuvimos que microfilmar el Coquimbo también, pero del 1879 al 1900. Entonces,
teníamos que tratarlos con guantes, tomarlos de la punta, darlos vueltas, etcétera. Yo sé que la gente quizás no tiene el acceso directo a eso porque obviamente se va a romper, etcétera, pero sí pueden mirarlos. ¿Están en exposición eso, Luis? En este momento, por el tema de la pandemia, nosotros nos hemos resguardado y también hemos resguardado también los archivos. Claro. Y como dices tú, tan claro, se tienen que cuidar mucho los archivos y bueno, y me tomo un poquito la licencia acá en tu programa, sí, claro, que le comenté a los estudiantes de las universidades que van a realizar trabajos de investigación allá en la biblioteca. Me dicen, Luis, ¿sabes qué? Aquí no hay depósitos o archivos para poder realizar investigaciones en La Serena. Tenemos que viajar a Santiago. Tenemos que gastar pasajes, tenemos que gastar estadía. Claro. Entonces, acá hemos encontrado una buena beta y yo les agradezco a ellos porque ellos han sacado magíster, han sacado artículos para los libros. Así que nosotros, de una forma u otra, estamos muy agradecidos de que estos estudiantes, con metodologías bastante claras en cuanto a la historia, puedan puesta en valor una historia que estaba perdida. Rescatan esta historia que estaba por muchos años ahí sepultada y ellas rescatan esto. Obviamente que cuidamos nuestro archivo con todos los resguardos, como tú dices, Luis, de los guantes, de no tener tanta gente en la sala, porque es una sala pequeñita, ¿no es cierto, Fernando? Claro. Entonces, claro, queremos y esperamos más adelante poder postular algunos proyectos para tener un buen depósito de estos archivos y no se pierda. ¿Por qué? Porque no hay material para que los estudiantes de las universidades puedan realizar estudios, sus tesis, sus magíster, sus investigaciones que les piden las universidades. Faltan también eso, de potenciar estos archivos que son locales para poder tener, ¿no es cierto?, esta historia local que hemos perdido, está escondida y no la tenemos clara. Tenemos que andar uniendo ciertos eslabones. Yo a veces, para poder investigar, tengo que irme a la masonería, tengo que irme al cuerpo de bomberos y ahí armo una historia. Claro. ¿Por qué? Porque los personajes se repiten, Luis. Sí. El presidente de la Sociedad Artesano es superintendente del cuerpo de bomberos. Sí. El supercuerpo de bomberos también fue masón, ¿me entiendes? Entonces, como la Sociedad Artesano empezó a darle un cambio a nuestra institución después de 1869, empezó a ingresar profesionales a la Sociedad Artesano La Serena para poder darle un impulso a la institución. Y ahí se incorporaron los profesores del Liceo de Hombres de La Serena de ese entonces, se incorporaron personas que después incorporaron la parte industrial. Estuvo como socio Pedro Pablo Muñoz, fue socio nuestro, Adolfo Floto fue socio también de nuestra institución. Así que ahí están todos los registros, sus firmas, así que tenemos todo eso comprobado. Al principio no se conocía muy bien de Pedro Pablo Muñoz. Nosotros ahí investigando conocimos varias de sus historias y también de su hermano Juan Muñoz. Así que ahí empezamos a armar una historia de este personaje, de este industrial de aquí de la zona tan importante como fue don Pedro Pablo Muñoz, que también ayudó enormemente a implementar la escuela nocturna de la Sociedad Artesana de La Serena. Él colocó el dinero, colocó los bancos para que se pudieran implementar la Sociedad Artesana. Nuestra institución estábamos bastante itinerantes en ese entonces, a mitad del siglo XIX. Ajá. Estuvimos por muchos años donde está la iglesia San Agustín. Ahí estaban unas salas de química que ocupaba el Liceo de Hombres. Ya. Estoy hablando 1870, 1872, antes de la Guerra del Pacífico. Okay. ¿Ya? Ocupó 3 salas, porque después en 1869 el Liceo de Hombres se trasladó a lo que era el Santa Lucía, arriba, en Canturnet, en el edificio antiguo que ya está desaparecido, pero ocupa en el mismo lugar el edificio moderno que está actualmente, ¿ya? Y al desocupar esas dependencias, el liceo se la facilitó en comodato y en algunos cánones de pago a la Sociedad Artesano. ¿Y por qué? Porque los profesores que estaban en la Sociedad Artesano eran los mismos de Gregorio Cordobés. Claro. Solamente que, claro, sí que no le salió tan difícil hacer ese arriendo, solamente que había que firmar el intendente, que el intendente era como el ministro de todo acá, pues el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, de todo. Era plenipotenciario. Era como el ministro, el intendente. Entonces, sí, en ese entonces. Y ahí la Sociedad Artesano pudo estar un buen tiempo y después pudo juntar sus recursos para poder comprar la casona que nosotros tenemos allá en Colón 522, aquí en la ciudad de La Serena. Y como dato, porque algunos también me preguntan, ¿la Sociedad Artesano facilitó los salones para los heridos durante la Guerra del Pacífico? Sí lo facilitó.
Es una pregunta que me hicieron hace una semana atrás. No te Pero creo. esos salones estaban ubicados allá, como te digo, en la iglesia San Agustín. San Agustín. San Agustín, ahí estaban los salones, y la Sociedad de Artesanos de 3 salas ocupó una, y las otras 2 se las entregó a los hospitales de sangre. Y el hospital de sangre más grande que tuvimos fue el Liceo de Hombres, que estaba allá en Conturnet, en Santa Lucía, en el barrio de Santa Lucía, Claro. obviamente en el edificio antiguo ya desaparecido. Atendió más de 200 heridos traídos desde el norte durante la Guerra del Pacífico, después de Chorrillos y Miraflores. Oye, hay Y una. como dato también te puedo contar que Sí. las mujeres fueron las más entusiastas durante la Guerra del Pacífico. Fueron las personas que ellas se esmeraron en tener las vendas, en cuidar los heridos, en turnarse, en hacer equipos de trabajo para poder cuidar y atender los heridos que llegaban del norte. Y también fueron las primeras que hicieron el grito para que la ciudad de La Serena y Coquimbo pudieran ser artillados, comprar cañones. Ellas fueron las impulsoras para comprar 4 o 5 cañones para artillar la bahía de Coquimbo. No, Pero como ellas eran esposas de los intendentes, de los gobernadores, sí que no les costó mucho llegar a las autoridades porque Claro. sus maridos. Entonces pudieron ellas incentivar y tener el apoyo de los ciudadanos para poder artillar la ciudad y tener unos 5 cañones por la posible llegada de en ese entonces de la contienda entre Perú y Bolivia que teníamos nosotros durante la Guerra del Pacífico. Oye. Queda un vestigio que está ahí en el faro, que quedó Sí. muy bonito. Estuvimos ahí con Fernando, nosotros tocamos estar dentro del faro por el resguardo del material, junto con nuestros amigos y colegas del Liceo Gregorio Cordobés, y ahí está el vestigio Con de Alejandra. Claro, Con Alejandra. Alejandra Rojas. Ella es de la, Hace de la Academia de Patrimonio, ¿cierto? Patrimonio. Sí. No, es un Claro. excelente trabajo ahí con los alumnos, Alejandra Rojas. Un excelente trabajo. Te tengo que confesar que yo no soy de acá, yo llegué el año 86. Sin embargo, producto de todas estas academias, de esta historia, porque La Serena tiene una historia maravillosa, realmente una historia muy linda. O sea, no digo La Serena, sino que la zona. ¿Ah? Tanto La Serena como Claro. Coquimbo tienen una historia, pero fantástica. La región en general. La región, claro. Uno se va enganchando mucho y vas dándote cuenta de detalles que pueden convertirse en un polo de atracción incluso turístico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Serena y Coquimbo hablan de que viven del turismo y todo aquello. Sin embargo, no podemos dejar el turismo solamente insisto, en la Avenida del Mar o en la Avenida de Aguirre o en el Faro. Aquí hay historia, y la historia también puede ser una forma de conocer las ciudades. ¿Ah? Por ejemplo, cuando yo estuve en Concepción, yo salía a caminar Concepción, porque siempre me han dicho que no hay una mejor forma de conocer una ciudad que caminando. Y ahí Claro. empecé a buscar datos como el que tenemos con Luis, que es una sociedad de artesanos, por ejemplo. Y ahí, en estos periódicos que tú estás mostrando, que grabaste, por ejemplo, lo más seguro es que está registrado la epidemia de viruela, que mató casi 3/4 partes de La Serena. Los variolosos. ¿Cómo? Variolosos le llamaban. Claro, Estaban lo ubicaban aquí cerca del cementerio, donde está el Instituto Médico Legal. correcto. Ahí tenían un lugar donde colocaban a todos los variolosos, entre hombres y mujeres. Justamente, y, por ejemplo, detalles como que, no sé, la mítica batalla de Cerro Grande, o que si escarbas un poco en alguna parte te puedes encontrar incluso en tu casa, digo, no sé, con algunos vestigios que conversábamos la semana pasada con Fernando, que si vas a un lugar, déjalo ahí y dale aviso a quien corresponda para que los pueda mantener y todo eso. Entonces, yo insisto que lo que ustedes están haciendo, Luis, realmente tiene que darse a conocer, la gente tiene que saber que, por ejemplo, están las actas ahí, porque cuando hablamos de artesanía, uno siempre se remite a el jarropato, esto, y una cuestión como muy arquetípica, pero esto, Y yo la sociedad quiero artesana es hacer una súper fuerte. acotación ahí y una pregunta a Luis Malebrán con respecto a eso, porque hablamos de artesanos, pero con el concepto que tenemos hoy Hoy. en día de artesanos, Claro, pero no con el concepto que se manejaba anteriormente. Porque para mí un artesano hoy en día es, claro, el que a lo mejor hace pequeñas artesanías, pequeñas cosas, pero el artesano antiguo se refería a los zapateros, que en el fondo son casi pequeños industriales, ¿o no? Claro que sí, mira, habían
lo que eran ebanistas, que habían varios, ebanistas, el trabajo de la madera, también habían el tema de los sastres, los zapateros, los veleros, también estaban en la sociedad artesana. Veleros los que hacían velas, ¿no? Claro que sí, los que hacían velas. Habían como 3 o 4 aquí en la ciudad de La Serena a mitad del siglo XIX, 3 o 4. Y también habían zapateros, es decir, te confeccionaba el zapato, es decir, un gran trabajo que realizaban, ¿ya? Y los ebanistas, los que te arreglaban las puertas, las ventanas, el trabajo con la pintura, las lacas, eran muy buenos artesanos aquí en esta zona. Y como te dije recién, se incorporaron después para darle más fuerza a la institución, se incorporaron personas industriales, se incorporaron profesionales, en este caso muchos profesores del Liceo de Hombres de La Serena, donde ellos dirigieron a la sociedad y impulsaron también lo que fueron los cimientos de nuestra institución, que fueron los estatutos, donde nos empezamos a regir y desde ya con normativas ya más claras, ¿ya? Y el tema también de la mutualidad después a comienzos del siglo XX. Claro, eso es importante. Como bien decía Fernando, o sea, uno tiene el concepto del artesano como aquel que está ahora, por ejemplo, en la feria de artesanos, en la plaza, etcétera. Pero los artesanos en realidad tenían todo un poder más que un poder, una función social que no encontraba, por ejemplo, antiguamente, y esto es para la gente más joven que nos está escuchando, antiguamente tú no podías ir a una tienda a comprarte un zapato como vas ahora, sino que te lo tenías que mandar a hacer. Los sastres lo mismo, tenías que mandarte a hacer un traje, tenías que mandarte a hacer las camisas y todo aquello. Entonces los artesanos cumplían un rol fundamental dentro de lo que tenía que ver con la sociedad. Ahora, que de ahí también haya derivado, por ejemplo, para el apoyo que tuvieron en la Guerra del Pacífico, encuentro fundamental y a mí me sorprende, de verdad que ese dato no lo manejaba para nada. No tenía idea que habían apoyado también la Guerra del Pacífico. Me parece sorprendente y bueno para la cuestión nacional, ¿no? Claro, fueron también artesanos. En este caso fue un profesor del Liceo de Hombres, que nosotros lo destacamos bastante, y también perteneció a la Sociedad Artesanos, fue uno de los primeros bibliotecarios. Él fue el que, los libros que está mostrando Fernando y las imágenes, él fue el que recopiló toda esa información, esos diarios, enviando cartas a algunos escritores a niveles nacionales y también escritores locales, y también incentivando al socio, si tenía algún libro o texto, que lo pudiera donar a la biblioteca para hacer este trabajo en conjunto con la escuela, porque funcionaban a la par, en la biblioteca con la escuela. Era una relación muy estrecha entre ambos. Y ese es Francisco Antonio Machuca, fue profesor, fue del Liceo de Hombres, ovallino, para destacarlo también en la ciudad de Ovalle, primer bibliotecario, masón, bombero, peleó en todas las batallas de la Guerra del Pacífico, falleció en Iquique por muerte natural, ya pasados los 80 años, porque estaba allá con familia, y está sepultado actualmente en el mausoleo de veteranos 79 de allá de la ciudad de Iquique, ¿ya? Eso es importantísimo destacar. Y la otra, que la gente también desconoce, el tema de la revolución del 91 entre balmacedistas y congresistas. Pasó un tema súper especial, lo estudiamos en la Sociedad Artesanos, sacamos un pequeño libro por ahí para nosotros, para el estudio, de cómo la sociedad se separó. Hablemos de la sociedad artesano, y también la sociedad chilena se separaron también, entre hermanos, amigos. Ahí los que eran amigos durante la Guerra del Pacífico y compañeros y colegas en el liceo, profesores, también se separaron. No te creo. Y la sociedad artesanos dijo, si ustedes quieren participar en esta guerra de hermanos, yo les solicito que den un paso al costado a la sociedad artesano, porque nosotros no hablamos ni de política ni de religión. Perfecto. Nosotros tratamos el tema netamente mutualidad, ayuda mutua en sus asociados. Y los que estaban interesados en participar en la Revolución del 91 dieron un paso al costado o congelaron como socio ahí la institución. Y los más divertidos, no sé, casi divertidos, bueno, hasta el que ya además lo divertido, en ese tiempo no eran divertidos, entre hermanos, ahí en la avenida Francisco de Aguirre, entre calle Carrera, por ahí, se acordonaron y entre hermanos se empezaron a tirar balazos unos entre otros. No te puedo creer. Sí, a esta altura del partido tragicómico. Sí, increíble. Y después, cuando terminó la guerra, todos en asamblea. ¿Ya? Si tú y yo nos agarramos, tú en la calle Francisco, en la avenida Francisco de Aguirre, tú en calle Carrera, ¿no es cierto?
y yo en la otra calle, ahí nos atrincheramos porque teníamos ideas distintas, pero en la asamblea nosotros tranquilos, usted y yo. No te puedo Sin ningún problema. Yo siempre he pensado que las ideas no son tan distintas, sino que es la forma de llevarla adelante es lo distinto. Claro. Al final todos queremos lo mismo, queremos lo mejor para todos. Claro que sí. Claro, a otros le decían tu presidente era un dictador por Balmaceda. Claro. Otros no, venimos a liberar Chile, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, ese te acarrea problemas. Y después cuando yo empiezo a leer antes de la Guerra del Pacífico, cómo ellos se trataban muy hermanamente, se citaban entre libros, y después de la Revolución del 91 hubo un quiebre social enorme, al menos acá, en nuestra institución. Me imagino claro. que en Chile también. No, claramente. Me imagino también. El tema de que después ellos nunca más se hablaron, nunca más se citaron en el libro. De ese año. Por ejemplo, el Coquimbo fue censurado desde el mes de febrero del 1891 hasta el mes de agosto de 1891, hasta que en septiembre ya los congresistas tomaron el poder, ¿ya? Y con la muerte del presidente Balmaceda. Y ahí se volvió a reabrir el periódico El Coquimbo, porque este era anti-balmacedista. No te puedo creer. Ahora, esto es, claro, es historia, es algo que tenemos ahí, es digamos, el sustrato cultural que tendríamos que hacer florecer, porque mucha gente no lo conoce. Por eso que estamos tratando de implementar este tipo de instancias para que salga, empiece a brotar un poquitito y que la gente, insisto, no se quede solamente en los lugares típicos, sino que hay elementos que se pueden conocer, no solamente, digamos, físicamente para la fotografía. La fotografía cultural creo que es mucho más importante que la selfie, siempre. Y en ese contexto, todo esto, yo te tengo que confesar al aire que a mí me sorprende. Me sorprende mucho, porque creía saber de la historia de La Serena. Sin embargo, me están dando un golpe de narices enorme, a pesar de que yo pensaba que creía y que sabía. Sin embargo, no tenía idea de lo que me estás contando tú de este enfrentamiento en plena avenida de Aguirre con sí. Carrera. Para terminar esta parte de la Revolución del 91, que también es algo anecdótico, ya empieza como anécdota con el tiempo, que un socio decide tomar armas contra la revolución, ya en este caso en favor de Balmaceda, y sufre una herida en uno de estos encuentros que hubo aquí entre Serena y Coquimbo, una herida prácticamente para él casi mortal. Él tenía una familia, una señora con 3 niños, y él solicitó ayuda a la sociedad artesana, porque cuando tú solicitas ayuda a la sociedad por escrito y das tu justificación porque necesitas ese recurso, en la sociedad, entre el 80%, entre la comisión que ve eso, te genera ese recurso, ¿ya? Te lo entrega, del apoyo, claro, económico, ¿ya? O si no es económico, a través de un médico que después la sociedad le cancela, ¿ya? Perfecto. Este socio sale herido y la sociedad artesano, a través de una reunión de asamblea y también de directorio, dice no al lugar a la petición del socio. ¿Por qué? Porque él, con la situación que él eligió, que él sostuvo en una guerra, siempre llamaban los artesanos, me llaman mucho guerra, esta lucha entre hermanos, que nosotros no la aceptamos, decían ellos. Ajá. Pero claro, no le entregaron el recurso, entregaron el recurso. Y este mismo socio, para terminar con este socio, después en el año 1893, porque después de la toma del 91 hubieron muchos incendios en La Serena, mucho boicot, ¿ya? Mucho boicot. Es decir, la gente balmacedista que quedaron aquí como diseminada, a pesar de que en 1893 indultaron a muchos balmacedistas, ¿ya? Estos siguieron con algunos incendios. Por ejemplo, los grandes incendios se daban entre Eduardo de la Barra con Balmaceda, porque había muchos emporios, muchos negocios, y también por Cienfuegos empezaban a quemar. Pero este personaje lo pilla en Santiago, donde hubo una pequeña revuelta y mata a un policía de un balazo. ¿Ya? De un balazo. Lo ubican, lo toman detenido, lo llevan a la cárcel pública en Santiago y lo iban a fusilar. ¿Ya? Lo iban a fusilar. Y todos solicitaban el indulto a este socio, a este militar, porque era un ex militar de la Guerra del Pacífico también. ¿Ya? Y la sociedad solicita el indulto, un asunto humano, porque su mujer tiene 3 niños, no había quien dejarlo, es decir, tuvo una equivocación, hasta que se
se metió también en esta discusión. Adivinen quién, la señora de Arturo Prat. Carmela Carvajal. La señora Arturo Prat, Carmela Carvajal, se mete en esta discusión y le dice, solicita al presidente Montt de la posibilidad, yo se lo pido como madre de esta situación, porque yo como madre sé lo que es quedar sin marido, sé quedarse con el padre de mis hijos, y le solicito al presidente que indulte a este señor. Carmela Carvajal tenía mucha relación con Serena, porque durante la Guerra del Pacífico ella envía una carta a la ciudad de La Serena agradeciendo a las mujeres de La Serena, una masiva carta firmada por cada una de las mujeres de La Serena por el deceso de su esposo durante el 21 de mayo. ¿Ya? La familia Chacón está muy ligada acá a la ciudad de La Serena. Bueno, esa es otra historia. Oye, pero es que no nos dejé a media, por Lucho, porque ahí ¿lo fusilaron o no lo fusilaron al hombre? No lo fusilaron, para terminarte la historia. No lo fusilaron, lo indultaron. Así como me hace mucho recordar eso, porque hablan ellos de revueltas en la ciudad de Santiago y Valparaíso, y en esta revuelta a él lo indultaron por un asunto más bien humanitario. También lo solicitó la Sociedad Artesanos, lo solicitaron algunos industriales, lo solicitaron también compañeros de la Guerra del Pacífico de él, y obviamente, como te conté, lo había solicitado también doña Carmela Carvajal, la viuda de Arturo Prat. Y así que el hombre pudo salir ahí airoso de este fusilamiento, y fue bastante duro para él porque se lo dieron horas nomás de que haya sido fusilado. O sea, estaba en el pasillo de la muerte, ya lo que actualmente conocemos el pasillo de la muerte. Por ejemplo, no recuerdo bien porque tengo el dato, el diario. Se dan, parece, como a las 6, 7 de la mañana, siempre son muy temprano. Y a él se lo dan como a las 5, 4 de la mañana. Y le dice que está indultado y tiene que seguir el procedimiento para que pueda seguir en libertad. Oye, Luis. Ahí sí termina la historia de ese socio que del 91 hasta el 93 sufrió unas de situación. Él era artillero, era muy buen artillero de batallón Coquimbo número 1 y número 2. ¿Sabes qué, Fernando? Yo creo que con lo que tú manejas en todo este concepto de audiovisual y todo eso, ¿no se te ha ocurrido proponerle un podcast ahí a Lucho? Podrías armar un podcast de historia. ¿Ah? Estamos, mira, yo la verdad es que, por ejemplo, a Lucho lo conocí ahora el 2021, ¿no es cierto? A Luis Malebrán, sí. Nos conocimos ahora. No te puedo creer. Y vengo recién conociéndolo. ¿Qué es lo que dice Luis? Perdón. Nos habíamos conocido en la Sociedad Artesana en una reunión, creo. Ya. En una reunión de término de año, te llevó Alan a la Sociedad Artesana y ahí te conocí. Ahí estuvimos compartiendo algo ahí, creo. Oye, pensé que yo creo que sería súper importante tener un podcast, por ejemplo, con estas situaciones. Por ejemplo, no sé, se me ocurre algo así como anécdotas y pequeñas historias del anteayer serenense, una cosa así, en donde se vayan contando este tipo de cosas, mezclando quizás te estoy regalando una idea, contando, por ejemplo, no sé, cuestiones que puedes sacar incluso del Coquimbo, que ustedes tienen ahí. Yo me recuerdo cuestiones que me quedaron marcadas de cuando miraba el Coquimbo, por ejemplo. Se hablaba de estos parroquianos que caían al cauce de los canales que iban por la avenida de Aguirre, porque habían puentes que cruzaban para el otro lado, pero había un canal que iba bajando por plena avenida, y siempre en el Coquimbo se registraba que un parroquiano que había caído al interior del cauce del canal y la cuestión. Y hay una historia de esa, Luisa, hay una historia sobre eso, de una niña que cayó en 1869. En los canales eran bastante caudalosos. Sí, ¿ahí la memoria? Sí, claro. Te estoy perdiendo. ¿Por qué no te armas un podcast? Yo te insisto, ármate un podcast. Como en 1869 corría bastante el cauce por Avenida Francisco Aguirre. Yo te estoy hablando ahí por calle Carrera, sí, porque había un puente bastante considerable, parece, porque le llamaban el puente Calicanto ahí. Sí. Fíjate, había un puente que estaba ahí en la avenida Francisco Aguirre. No estoy hablando del puente Calicanto de Santiago. No. Aquí en La Serena, en la avenida Francisco Aguirre había un puente de piedra caliza que se le llamaba el puente Calicanto. Mira. Ya, estaba ahí por calle Carrera y corría caudalmente. Y cayó por esas cosas del destino. Hace poco me llegaron esos asuntos de los túneles de agua. ¿Sí? Ya, el túnel de La Serena me llegó, estuve mostrando ahí en el Faro hace poco.
y cae una niña. No te creo. Cae una niña. Y las personas, los adultos, tratan de rescatarla, pero no la pueden rescatar. Y me dio la impresión que no la pudieron rescatar porque eran subterráneos. Sí. Subterráneos. Ya, entonces, después, para armarte una historia, a mí, por un personaje me lleva 5 o 6 años, una historia entrelazada, porque después encuentro los otros datos, y así me llega este plano de la ciudad de La Serena, por ahí por el 1860, este plano, que de estos túneles que son hechos de piedras calizas que desembocan ahí cerca del faro. Y para hacerte corta la historia de esta niña, esta trágica historia, esta niña cae por ahí, por calle en Las Carreras, no la pueden sacar la gente, el agua los lleva, y parece que va apareciendo por otro lugar y no la pueden tomar, y después con 2 días, un día más, la encuentran cerca, ahí calculo yo cerca del faro, porque no estaba el faro, claro. Cerca del faro, la encuentran ahí unos pescadores flotando a la pobre niña. Del chalet del mar. Fue a dar allá, al mar, sí. Creo que ese sector le llamaban el chalet de la playa, ¿no? Por ahí. No, pero no le llamaban en ese tiempo. ¿Todavía no estaba el chalet de la playa? ¿Ah? ¿Todavía no estaba el chalet de la playa entonces? No está todavía. Mira, yo sé que para el año 79, 1879, 1900, ahí hablaban del chalet de la playa. Sí, ahí hablaban. Pero entonces esto fue antes. Ahí hablaban, porque ahí estaba el transporte de tiro a sangre que salía por ahí por la avenida Francisco Aguirre, donde tenía la botillería, una embotelladora. Tenía una embotelladora súper grande, donde estaba, ¿puedo nombrar un local o no? Sí, dale nomás. El Sodimac antiguo que le llamaban. Sodimac, por el lado donde está ahora el estacionamiento sí, claro. Frente a Chuck E. Cheese. Al frente, claro. Sí, subiendo, por la avenida Aguirre subiendo. Claro, ahí estaba una embotelladora grande que era de la familia Abbott, de la misma familia del juez que tenemos en Santiago. Perfecto, la familia Abbott, que está acá en la ciudad de La Serena. Mira. ¿Ya? Mira. Y donde estaba Chuck E. Cheese, dices tú, ahí estaba el agua potable, habían estanques grandes donde tenía el agua potable la ciudad de La Serena. Y al frente estaba la estación de tren, donde está la plaza Gabriela Mistral. Claro, ahora, imagínate que hay una cantidad, por eso que me interesa estos temas a mí, poder mostrárselo a la gente, tanto Fernando como Luis. ¿Por qué me interesa? Porque la historia de La Serena no es como la conocemos hoy día, ¿no? La Serena no es esto. La Serena es, por ejemplo, saber que la Casa de las Palmeras, que está al lado de la biblioteca, es la casa que Gabriela Mistral compró para su mamá y su hermana. Y eso me lo acaba de confirmar el día viernes la directora subrogante de la biblioteca, que yo tenía una duda. Le dije, mira, es parte del mito urbano. Cuéntame si es cierto que todavía la boleta de agua llega a nombre de Lucila Godoy Alcayaga. Y me dice que sí, que efectivamente la boleta de agua todavía viene a nombre de Lucila Godoy Alcayaga. Entonces, uno se va dando cuenta de que la historia de La Serena no es lo que mostramos hoy día, sino que tiene todo un sustrato hacia abajo, que Pedro Pablo Muñoz no siempre se llamó Pedro Pablo Muñoz en la calle. Porque cuando Pedro Pablo Muñoz estaba vivo no se podía llamar así, se llamaba, si no me equivoco, la Barranca del Mar, ¿no? La Barranca del Mar, sí. Y digo el mar que es la Barranca del Río. Claro. Y así, claro. No, después, en 1925 se empezaron a cambiar las calles. 1925, 1929 empezaron a cambiarse las calles. Empiezan a cambiar los nombres de las calles. Claro, la calle Carrera empieza, yo me acuerdo de ese logo que hay en la esquina, dice calle de Los Carreras. No es la calle Carreras, Los Carreras. Ya, todos dicen que por Carrera de Caballo, pero yo calculo que son los hermanos Carrera, como también la calle Amunati, que los hermanos Amunati, que son 3 grandes historiadores, filósofos, grandes personajes de Chile. Yo encuentro que uno de los mejores historiadores son los hermanos Amunati. Mira. Y el gran escritor también chileno Alan Parter, que también es muy gran escritor. Yo lo he leído, muy bueno. Ahí te das cuenta que cada nombre de cada calle podemos encontrar un personaje. ¿Puedo destacar uno? Por supuesto. Sí. Ya, mira, de una mujer que llegó aquí a la ciudad de La Serena, que lo trajo a la Sociedad Artesano. ¿Por qué? Porque la Sociedad Artesano, cuando abrió la escuela nocturna para obreros y artesanos, para los hijos de los artesanos que empezaran a estudiar las primeras letras, ¿ya? Se paró un señor en la asamblea y dijo con su bastón, así como protesta, así reclamando, dijo, yo tengo hijas, ¿qué hago con mis hijas? Claro, porque, por ejemplo, yo tengo una prima que ella tiene 3 hijas, no tiene niños, no tiene hijos, tiene hijas. Entonces, obvio, es decir, el señor acá dijo, ¿qué hago yo con mis hijas? Tengo 2 hijas. Y claro, otro papá tienen hijos y hijas, tienen 2 hijas y una hija. Entonces, la Sociedad Artesano hizo una gestión que ellos la habían escuchado ya en Chillán,
donde se contactan con el presidente de la Sociedad de Artesanos de Chillán. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un buen desempeño con las hijas de los artesanos de allá. Y ahí conocí a doña Mercedes Cervelo. No te puedo Que creer. tenemos acá. Ella es de Chillán y llega acá a la ciudad de La Serena en 1874 para abrir una escuela de preceptoras. Una mujer súper inteligente, muy inteligente. Ahí rescaté la foto de ella, la encontré por ahí, en la Sociedad Artesana, entre todos los documentos que tenemos. Ella llega acá y educa a las hijas de los artesanos y obreros gratuitamente. Y después esas hijas de obreros y artesanos llegaron a ser las profesoras del liceo de niñas de ese entonces, donde estaba ubicado antiguamente por allá donde está la intendencia. No ¿Ya? te puedo Mercedes creer. Cervelo. Así que nunca nos olvidemos de Mercedes Cervelo, que vino desde Chillán, la Sociedad Artesano. En este caso hay que darle el mérito también al profesor Adolfo Formas y al profesor Bernardo Sandón, que eran profesores del Liceo de Hombres de La Serena, miembros de la Sociedad Artesano, miembros del Cuerpo Bombero, y eran masones. Mira, le faltó ser Ellos- radicales, ¿no? ¿Eran radicales o no? Eran radicales liberales, claro. Entonces, Radicales liberales. cumple con todo, radical, masón y bombero. Sí, hicieron una gran labor, ¿eh? Una gran Sí. labor. Es que al final todas estas sociedades están unidas. Claro. La sociedad de artesanos, el liceo de hombres, la masonería, el partido radical, en su momento están todos ligados de alguna forma, porque estudiaron en los mismos lugares, pertenecían a las mismas sociedades, Claro. se juntaban en todos lados. Oye, pero lo más importante de Después nacieron todo, los grupos literarios. lo más importante de todo esto es el asunto de que, más allá de que sean diferentes sociedades, tenían un norte común, que era el crecimiento, tanto el crecimiento de la persona, el no mirar, por ejemplo, tú dices, son hermandades, y al final de cuentas se trataban de hermanos ellos, al final de cuentas, entonces, Hermanos, todavía nos tratamos de hermanos, ¿ah? claro, entonces, la verdad es que hace ver un cariño al prójimo sin ninguna distinción. Estamos acá para lo mismo y pensar, por ejemplo, en educar a los obreros, que ya era una cuestión media revolucionaria en ese tiempo. Educar a un obrero era una cuestión totalmente fuera de foco. O sea, ¿por qué voy a educar a un obrero? Después de eso, pensar en educar a las mujeres, por ejemplo, ya lo encontré fantástico. Y de verdad que todas estas sociedades, al final de cuentas, la literaria, la de artesanos, son las que al final de cuentas armaron esta ciudad. Son las que armaron, y no solamente esta, sino que todas las ciudades se fueron armando a partir de estas hermandades o grupos que nadie daba un peso por ello al final, pero terminaron siendo el pilar fundamental en donde se sostuvo el crecimiento de la sociedad real, de la ciudad real. Así que yo le digo ahí que no olviden del nombre de Mercedes Cervelo. Claro que sí. Aquí en la calle hay una pequeña calle de ella, traída desde Chillán en 1874, con todo respeto. Para mí fue la primera profesora normalista que tuvimos acá. Mira, Después llegó Isabel Bongar, después cambiamos a una educación más prusiana, teníamos una educación más francesa. Pero ella fue la primera persona que se arriesgó a venir acá. Obviamente que me imagino, no está escrito, pero yo me puedo imaginar que le dieron todas las condiciones para que ella pudiera poder vivir acá con su esposo. Tengo entendido, después me contacté con un historiador de Chillán, que murió aquí en la ciudad de La Serena en 1891. ¿Ya? Ese dato todavía no lo tengo claro, pero por ahí estoy averiguando. Pero sí trabajó muchos años aquí en la ciudad de La Serena educando a las hijas de los artesanos, los obreros, en forma gratuita, que después llegaron a ser las primeras profesoras. Así que ahí Mercedes Cervelo, ahí se nota un punto para nosotros, gente que viene de afuera, ¿no es cierto?, de otras regiones, aquí a desarrollar un polo en cuanto a la educación. Después ya armó otro colegio más en Santiago, y en Chillán también tuvo otro colegio más de preceptoras para la ayuda para los obreros. Y después la Sociedad Artesano como mérito, como regalo, disculpa Luis, ¿sí? Como regalo le mandó a hacer una medalla a ella, la mandó a hacer y la confeccionaron en Valparaíso, que le llamaban una medalla de oro, pero me imagino que tenía el color oro, pero dorada. Una tarjeta de agradecimiento por haber ayudado desinteresadamente a las hijas de los obreros. Mira. Después que todos estos señores reclamaban de por qué educar a las niñas, después estas mismas hijas que se educaron a sus nietos.
Mira qué increíble cómo se nos va dando la historia. Uno pasa miles de veces por esa calle sin saber quién fue. A mí en lo particular me gusta mucho la historia de los nombres de las calles, y no es porque ustedes estén acá. Yo siempre he dicho, siempre debo saber por qué mi calle se llama así. ¿Por qué? Porque así tengo un tema de conversación, sé un poco de historia y puedo compartir historia también con ellos. Entonces, no sé, tú, no sé si te alcanzaba en el Gregorio Cordovez, alcanzaste a tener, por ejemplo, a Juan Muñoz Barrera. No sé si lo alcanzaste a ver. Sí. Ya, una calle, por ejemplo, allá en el Milagro. Entonces la gente llega a un barrio nuevo con el nombre de Juan Muñoz Barrera, pero no tiene idea quién diablos fue Juan Muñoz Barrera. ¿Cachai? Un tremendo inspector, un gran rector del Liceo de Hombres, etcétera. O te encuentras con, no sé, con la calle Osandón, o te encuentras con la calle Mercedes Cervello, como bien dijiste tú, o Cervelo. Entonces, la verdad es que yo te lo agradezco un montón el dato que nos acabas de entregar. Me interesaría saber ¿en qué está en estos momentos la sociedad de artesanos en La Serena? ¿En qué para están? ¿Están, por ejemplo, abiertos a la comunidad con las normas sanitarias? ¿No están recibiendo público? Todo eso, porque yo creo que mucha gente quedó enganchada con esto de ojalá poder visitar la sociedad de artesanos. Sí, mira, me voy a aprovechar un poco aquí de tu programa, No, Luis, dale. para ojalá que las autoridades que tengan que ver con el patrimonio, el resguardo, tomen estas instituciones, porque las otras instituciones hermanas de las sociedades mutuales, ya que somos 12, que estamos federadas y estamos confederadas, tienen sus documentos, sus archivos. Ojalá, no con tanto burocracia que tenemos, ¿no es cierto? En eso sí nos parecemos mucho a los españoles, ¿eh? Pareciera. Totalmente de acuerdo. Entonces, mucha promesa, claro, y poca gestión. Claro, entonces ojalá que pudieran ellos rescatar como Estado, como gobierno, como Estado, como tú quieras llamarle, rescatar este patrimonio. ¿Por qué? Por lo que te contaba al comienzo del programa, porque son focos para que los jóvenes puedan estudiar la historia regional. Porque ¿cómo queremos descubrir nuestra identidad local si la vamos a ir perdiendo? Yo no tengo un lugar, tú viste, Fernando, no es el adecuado, no es el más adecuado, falta mejorar el local. Claro. Falta mejorar el lugar donde uno puede depositar estos archivos y así vamos a ir recuperando nuestra identidad, así como dice Luis. Asombradamente, cuando uno empieza a contar un poco de historia y tú te quedas asombrado, y pasó esto acá, y pasó esto en la avenida Francisco Aguirre, y las mujeres solicitaron los cañones, y vino una mujer de afuera, de Chillán, a educar a las hijas, a los obreros, que después fueron las futuras profesoras del liceo de señoritas o de mujeres de aquí de la ciudad. Entonces, ahí vamos rescatando un poco nuestra identidad. Falta mucho porque está muy diseminada, muy cortada, así que muchos archivos se botaron con el tiempo. Ya no se votaron. Eso te iba a hacer mención, porque tú me contaste de que, como la sociedad de artesanos también se compone por distintas agrupaciones o distintas personas, de repente la misma ignorancia hace que no, estos papeles que están acumulados aquí, botémoslos. No. Y eso no puede estar a dispensa de cualquier persona. Ahí está Fernando. La institución es tan antigua como la nuestra, claro, o como otra institución antigua. Ahí debe meterse el Estado y decir, yo sabes qué, mire señor Estado, yo quiero votar, no sé, 30 cajas viejas, vean ustedes lo que puede servir, claro, para la historia. Claro. Y lo otro, bueno, lo votamos. Entonces, falta ese trabajo, como dices tú, Luis, el que también al comienzo del programa, el trabajo de hormiga, claro, de tener gente especializada, claro. Por ejemplo, yo soy artesano, mira, tengo aquí cajas de cosas, ¿quién las va a revisar para ver si realmente sirven para algún depósito, para el estudio futuro? Y de fondo, mientras más tiempo pase, mayor riesgo hay de que eso se vaya perdiendo, porque como son incluso papeles que hasta la misma tinta los puede ir dañando. Entonces se van oxidando el papel. Claro, entonces de hecho con las tecnologías actuales, claro, lo más lógico es digitalizar y ir generando archivos digitales, así como tú me contabas, Luis Álvarez, la semana pasada, de que revisaste microfilm. Claro. Hoy en día con los archivos digitales hay plataformas internacionales como la de Google que te permiten archivar toda esa información.
O sea, saca cuenta que en forma gratuita. pues te puedes comprar un proyecto con unos discos duros y puedes almacenar una gran cantidad de información. A lo mejor la cuestión física se te va a perder, pero la información la vas a mantener. Y la vas a mantener para tus hijos, tus nietos y para todos los que vengan. A lo mejor ya no vas a tener papel porque por una cuestión de degradación natural se va a romper. Lo vas a abrir y ya se va a romper. Pero vas a tener el respaldo del material. Entonces, de fondo lo que importa es eso y hacer un llamado a quien corresponda entonces para que les preste un apoyo a ustedes, y no solamente a ustedes, sino que, perdóname el chilenismo que voy a ocupar, pero para que esté más vivito, pónganse más vivos, que la historia se nos va entre los dedos, se nos va quebrajando. Los empresarios de la zona también, las empresas hay que convidarlas a aportar a estos rescates, porque la verdad es que no podemos depender del Estado para todo, ¿ya? Y ahí falta el despertar del empresariado, claro, y de las personas comunes también, de repente aportando 1.000 pesos, ya están aportando para que se pueda escanear o no sé, cualquier cosa. Y eso tiene que nacer y generar proyectos de ese tipo. Hay que estar más consciente de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Sí, me gustaría al final, después, conversar con los mutualistas la otra vez, para tener un depósito de las mutuales de aquí de la región de Coquimbo. Un depósito donde se pueden resguardar el lugar donde corresponde para el cuidado de estos archivos, y que también democratizar esta información, que no solamente que sean solamente para los historiadores, sino que para las personas que quieran estudiar, para el curioso también que quiera investigar algo, sino no solamente para el escritor o el profesional con alto grado académico y que pueda solamente revisar estos archivos. No, yo soy de la idea de democratizar esta información, que sea de la idea de todo. Fíjate todo que Luis dijo una cosa muy clara, es decir, no nos podemos crear solamente con las playas, con las olas, con el clima que es muy rico, el que nosotros tenemos, invidiable. Claro. ¿Ya? Ahí en Europa se consume mucho patrimonio. Sí. Se consume mucho patrimonio. Y sin mayor esfuerzo de la autoridad local. Me comentaban colegas míos allá en Europa. Sin mayor esfuerzo, solamente rescatando el patrimonio, rescatando la arquitectura, y fácilmente el turismo llega solo. Es que si a ti te dicen que quieres ir, por ejemplo, a Europa, vas a Grecia, ya el solo hecho de estar en Grecia ya estás rescatando el patrimonio, vas al Partenón, te muestran el Partenón, las ruinas, etcétera. Si quieres ir a Italia, es una cuestión pero natural, que tienes que conocer, no sé, la Fontana de Trevi, el museo, etcétera. Si vas a Francia, el Louvre, y todo eso es rescate cultural al final de cuentas. Que se pueda decir que no, que está, mira, muy manipulado por las manos del capitalismo. A mí me importa, perdóname, un rábano que esté el capitalismo, que la entrada y la cuestión. A mí lo que me interesa es que, por ejemplo, mi hija tenga la posibilidad en algún momento, si es que va a Francia, conocer una visión del museo. Pero ¿para qué irse tan lejos si lo tengo acá? ¿Para qué ir allá si no he conocido, por ejemplo, la historia de la ciudad donde nací, en el caso de ella, y donde yo estoy viviendo, donde decidí, como dice Gabriel García Márquez, hacer huesos viejos? Y yo quiero quedarme acá, pero para eso también tengo el compromiso de conocer mi zona. Cuando yo te contaba lo del microfilm, fue la empresa privada la que estuvo ahí. ¿Sabes que fue la empresa privada la que se metió? Y lo voy a mencionar porque ya no está. Que fue la minera El Indio, la que a nosotros nos dijo, le pedimos nosotros una microfilmadora. Entonces dijo, yo tengo todas estas facturas por microfilmar, que era un cerro, una muralla llena de archivadores con facturas. Tengo todo esto que microfilmar. Ustedes lo microfilman y la máquina es de ustedes, junto con una lectora de rollo. Estoy hablando del año 92. Y se produce una sinergia ahí entre distintas instituciones y entre distintas personas también, y es lo que estamos tratando de hacer aquí con esta amistad que se está generando entre las distintas personas que participamos del evento de la semana pasada. Sí, sin lugar a dudas, ustedes están haciendo esto de actuar en cardumen. Actuar en un cardumen tiene un poder enorme. Y yo en lo particular, te lo dije a ti, Fernando, se lo digo a Luis también ahora públicamente,
aquí está la plataforma, los fines de semana yo la tengo, la coloco a disposición, Fernando ya lo sabe, Luis tú también ahora ya estás al tanto, lo que estimen conveniente, lo que yo siempre he dicho, y a lo mejor me voy a echar gente encima, con la cuestión de los libros, por ejemplo, te cuento que a mí no me importa si el libro es original o es pirata, a mí lo que me importa es que se lea, lo que me importa es que la gente lea. Y en este caso, no me importa si uno es de derecha, de izquierda, porque no me interesa eso. A mí lo que me importa es que se rescate la cultura y que no se la termine comiendo el tiempo. Por eso mismo, no puedo seguir pasando por afuera de Colón sin saber la tremenda historia que hay ahí en la sociedad artesano. Y no puedo seguir pasando por Canturnet sin saber que ahí está el segundo liceo más antiguo de Chile, fundado por orden directa de Bernardo Higgins. Y aparte que estudié yo ahí también. Entonces, yo, chiquillo, de verdad quiero, primero que todo, agradecerte, Fernando, a ti, agradecerte, Lucho, este rato de buena conversación, que yo sé que lo único que me hizo falta fue el café, nada más, pero una muy gratísima conversación con ustedes, y dejarlos invitados para siempre. Sé que Fernando ya desde la próxima semana tiene que planificar ahí unas cosas familiares, así que te vamos a liberar, pero agradecerte el nexo, el contacto, y cuando usted me dice, me va a avisar nomás, Fernando, y quedamos de en hecho contacto. Vamos a dejar ya planteado que la próxima semana vas a tener de invitada a la Alejandra Rojas del Liceo Gregorio Cordobés de la Academia de Patrimonio. Perfecto, ningún problema, yo feliz. Ahí vas a estar excelente, y después las siguientes semanas también van a estar otras personas más también de los que participaron en esta actividad del primer encuentro de la primera expo de recreación histórica y patrimonio. Perfecto. Y ahí vas a tener conversa para rato. Sí. Cada uno de ellos, como te decía, para mí todos ellos han sido para mí un descubrimiento, y cada vez que me junto con alguno, uno aprende muchísimo de la región, de todo. Así que, no, pues nada, yo quiero agradecerte, Fernando, el apoyo constante que estás teniendo con nosotros, desearte también los buenos deseos para tu empresa que viene ahora, que este tiempo que te va a tomar, dejar invitado a Lucho para cuando tú quieras. Me avisas nomás, dale mi teléfono por favor, Fernando, y cuando tú quieras nos juntamos, conversamos y podemos seguir hablando de este tema de La Serena, que a mí me encanta, y creo que hay que empezar a entregar más información a la gente. De verdad, agradecerles a los dos, un abrazo grande, Fernando. Lucho, no sé si quieres despedirte. Gracias, Luis Álvarez, por el espacio, y también agradecerte de parte de la Sociedad Artesana de poder nosotros difundir un poco nuestra institución, y dejarte claro una parte que me hizo el equipo con el pasar los socios. Nosotros no formamos las fiestas de ese entonces, ¿eh? No. Nosotros no hacíamos las peñas, ni los bailables, nada. Nosotros por un pago de donación, nosotros facilitábamos el local para que ellos realizaran sus actividades. Pero la sociedad artesana en sí no hacíamos los bailones. No, si lo sabemos. Tampoco organizaste el matrimonio de mis amigos tampoco. De hecho, yo supe hace poco que cortaron el tema del arriendo para ese tipo de actividades. Ah, qué bueno. Sí, aparte que con la pandemia también hay que estar ahí pendiente y todo, así que esperamos que más adelante podamos retomar con la biblioteca, podamos tener también los espacios necesarios para poder ser un gran depósito mutualista aquí en la zona, y tengo por seguro que va a ser una buena beta para los estudiantes de las universidades, institutos que quieran sacar algún magíster, como lo que aquí han sacado libros, han sacado tesis, tesinas a través de estos archivos. Nos sentimos orgullosos de eso. Y también la gente que ha estado con nosotros también nos dice, Luis, la posibilidad de que puedan tener ustedes mejor conservado esto, porque si lo usé yo, muchas cosas, mucha historia a mí se me pasó, a lo mejor lo puede investigar otra persona. ¿Ya? Entonces, claro. Así vamos construyendo nuestra identidad, nuestra historia, que muchos no saben de la historia, de algunos detalles de la historia serena, que a veces esos detalles ahí te hacen dar otras guías, otros ramales para poder tú tener una idea completa de la sociedad serenense. Yo te dejo la idea ahí, Lucho, ármate un podcast, sí o sí, tienes que armarte un podcast, porque primero que tiene una narrativa muy entretenida, y lo otro es que es mucha historia que no se puede quedar ahí,
tenés que armar un podcast, de verdad. Además que Luis Malebrán ha estudiado muchos personajes de la historia local. Entonces y además que tiene una memoria increíble. Sí, claramente que sí, así que ármate uno, de verdad, te lo aconsejo, porque es una forma también de entregarle la cultura a la generación más actual, que quizás ya no se mueven tanto con el Encarta, que a nosotros a lo mejor nos tocó buscar conocimiento en el Encarta y todo aquello. A los cabros ahora el podcast es lo que lo llevan. Entonces, usaba la enciclopedia Salvat. El monitor. Monitor, yo todavía la tengo, sí. Todavía la tengo en la casa, sí. Yo también. Muchachos, quiero de verdad agradecerles este gratísimo momento, gracias. Esta compañía muy muy agradable, dejarlos cordialmente invitados, cuando ustedes estimen conveniente. Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar con Alejandra entonces, para que hablemos de Gregorio Cordovés. Y ahora a ustedes, desearles que tengan un muy buen descanso, un gran día domingo, y agradecerte, Fernando, un gran abrazo por la gestión, te pasaste. Un gran abrazo, Luis, y a Luis Malebrán también, agradecer que haya aceptado venir y ser el primero aquí de los que estaban en la actividad y presentando esto para la comunidad. Perfecto. Esto es para todos, que lo podamos disfrutar y aprender y reconocer. Claramente que sí, estamos democratizando, como me gustó el concepto, democratizando un poco más la cultura. Así que sigamos en esa, vamos para adelante. Gracias, muchachos. Y consumir patrimonio, y hay que consumir patrimonio. Consumir patrimonio, correcto. Buen concepto. Exacto. Yo creo que nos debemos un par de cafés, Lucho. Yo te voy a invitar a un café para que nos tomemos hoy. ¿Ah? Muchas gracias, muchachos. Que tengan un muy bonito fin de semana. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Ahí estábamos conversando con nuestros amigos de... no sé cómo le vamos a poner a esta sección, la verdad, pero esta conversación un poco histórico-cultural del rescate del patrimonio y las sorpresas que nos tiene la ciudad de La Serena, las sorpresas que nos tienen estos rincones, como por ejemplo la sociedad artesano, que uno la ve en la pasada, pero no conoce muy bien. Yo no tenía idea de que, por ejemplo, todo lo que pasó con la Guerra del Pacífico, en qué consistía esta sociedad de artesanos, que en realidad fueron los que empezaron a mover fuerte esta ciudad de La Serena, bellísima ciudad que por lo demás que nos alberga. Así es que muchas gracias a Fernando y a Luis Malebrán por este baño, esta pincelada de cultura que nos dieron, que en realidad yo en lo particular agradezco un montón.